Bueno, para el caso de las pruebas de la prueba de hipótesis, vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Un ecofisiólogo vegetal desea verificar si el contenido de nitrógeno de las hojas de la especie Rhizophora mangle es menor en las plantas que viven en una zona ambientalmente protegida con relación al de las plantas que viven en una zona que está siendo afectada por la contaminación con fertilizantes y cuyo valor promedio se cuantificó en 14.6 miligramos por gramo de nitrógeno. El análisis de 25 hojas jóvenes provenientes de la zona protegida produjo los resultados siguientes. Entonces ahí están resultados de las 25 hojas y en N2 pues el nitrógeno que se obtuvo en cada una de ellas. La pregunta es la siguiente. ¿Apoya la evidencia proporcionada por la muestra la presunción que las plantas de la zona protegida contienen menos nitrógeno? Entonces, lógicamente, para responder esa pregunta debemos hacer uso de una prueba de hipótesis. Entonces, según los pasos que describimos en clase, mmm, aquí en la hoja entonces les presento, digamos, como los pasos que se siguen. Inicialmente debemos lanzar la hipótesis de investigación, es decir, convertir esa pregunta en hipótesis. Entonces, inicialmente las hipótesis de investigación serían las siguientes. Una hipótesis sería la nula. La concentración de nitrógeno en las hojas jóvenes de Rhizophora mangle en la zona protegida es mayor o igual a 14.6. Y la alterna, que es el complemento de la nula, diría que la concentración en las hojas jóvenes de Rhizophora mangle en la zona protegida es menor a 14.6 miligramos por gramo. Luego, esas hipótesis de investigación se deben traducir a un lenguaje matemático y entonces establecemos las hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas entonces quedarían en este caso que el promedio, lógicamente es el promedio de la concentración, que es la variable que estamos midiendo, que la concentración promedio es mayor o igual a 14.6 versus a que la concentración promedio es menor a 14.6. Entonces se trata de una prueba de hipótesis a una cola. Nuestro nivel de significancia en este caso vamos a utilizar el 1%. Y como estadístico de prueba, entonces debemos saber o lo buscamos con este cuadro de decisión, digamos, que tenemos allí. Entonces lo primero que tenemos que establecer es sobre qué parámetros queremos hacer nosotros la prueba de hipótesis. En este caso está claro que pues la hipótesis lo vamos a establecer a través de digamos, una prueba de hipótesis para una media o para un promedio. Entonces, lógicamente no nos interesa una prueba de hipótesis de varianza, tampoco la proporción, solo nos interesa la media. Una vez que identificamos que nos interesaba la media, entonces debemos responder a la pregunta si el tamaño de la muestra es grande o es pequeña. En estadística se considera que una muestra es pequeña cuando el n es menor que 30 y se considera grande cuando el n es mayor que 30. Entonces primero debemos saber si la muestra es grande o es pequeña. En nuestro caso, habíamos dicho que el resultado eran 25 hojas, o sea, se obtuvo la muestra y se les midió el nitrógeno a 25 hojas. Luego entonces el valor de n es menor que 30, es decir, nos tenemos que ir por este lado. Ahora, la siguiente pregunta que tenemos que responder es que si los datos tienen distribución normal o no. Entonces, en el caso de que los datos procedan de una distribución normal, entonces nos iríamos del lado del sí y esta fórmula que está aquí sería el estadístico de prueba, es decir, t con n-1 grados de libertad y pues estimar estos estadísticos como el promedio, la varianza, entre otros. En el caso de que la distribución no fuera normal, entonces nos tocaría utilizar un método no paramétrico. Entonces, para saber si nos toca un método no paramétrico o si nos toca la prueba T, perdón, si el estadístico de prueba es una T, entonces nos tocaría realizar una prueba de normalidad. Esa prueba o test de normalidad, en este caso vamos a realizar el test de Shapiro-Wilk. ¿Sí? Ese test de Shapiro-Wilk es el que nos va a ayudar a decir si nos vamos por el lado del sí o por el lado del no. Entonces, para proceder a la prueba de Shapiro-Wilk, la prueba de Shapiro-Wilk es una prueba de hipótesis también, en la que nosotros evaluamos si los datos proceden de una población con distribución normal versus a que los datos no proceden de una población con distribución normal. Para este caso también vamos a utilizar un nivel de significancia del 1% y nuestro estadístico de prueba será una W que tiene esta fórmula que les muestro acá. En esa fórmula, el valor de xi es el estadístico de orden i yésimo, es decir,
cuando uno organiza los datos en forma descendente. Yo debo tener la muestra, ¿verdad? Lo coloco como en este caso, los 25 datos aquí, pero además debo ahora organizarlo en forma descendente. En esta fórmula, x barra es el promedio y n, pues el número de datos que tiene, digamos, nuestro conjunto, la información colectada, digamos. Entonces, tenemos los 25 datos, esos fueron los mismos 25 datos del enunciado, pero debemos organizarlo de forma descendente. Entonces aquí, pues en Excel, uno selecciona, ¿cierto? Datos, ordenar. En este caso no me interesa ampliar la selección porque solamente me interesa la columna que está seleccionada y le decimos ordenar. Por defecto me va a salir algo como esto, entonces eh, vamos a decirle, en este caso, como seleccioné desde el 10 que no tiene columna, que no tiene encabezados, perdón, y allí entonces simplemente le vamos a dar a aceptar. De esta forma entonces nos organiza los datos de menor a mayor. Luego entonces debemos estimar lo que está en el denominador y lo que está en el numerador. Entonces vamos a estimar primero lo que está en el denominador. Entonces a cada valor yo le debo restar el promedio y además ese valor de esa resta la voy a elevar al cuadrado y posteriormente todos esos valores los voy a sumar, ¿sí? Este valor de la sumatoria. Entonces escribimos la fórmula. Tendríamos que escribir allí igual, ¿cierto? Abro un paréntesis y entonces el valor de xy sería ese menos, en este caso entonces tendría que hallar ¿el promedio de quién? El promedio de los datos, lógicamente los 25 datos, ¿sí? Y cerraríamos allí el paréntesis. Ahora, en la fórmula además dice que debe estar al cuadrado. Entonces, para elevar al cuadrado, aquí en Excel, nosotros seleccionamos este símbolo, ¿sí? Este símbolo que está en su teclado. Y el número 2, que sería el cuadrado. Entonces, como siempre vamos a restar sobre el mismo promedio, entonces aquí debemos fijar el valor de E2, y eso lo fijamos con un símbolo peso, y lo mismo con el E26. Lo que hace ese símbolo peso, tanto en, digamos, como la celda de inicio como la final, es que siempre va a sacar el promedio en esos mismos 25 datos, que es lo que me interesa. Entonces, allí simplemente le doy Enter y ya él me estimó pues la resta o la parte, digamos, con el primer valor utilizó la fórmula. Aquí lo que tengo que hacer es, pues, doy doble clic o arrastro, doble clic, y pues me completa automáticamente pues todos los valores. También pude arrastrar, es decir, aquí y arrastraba hasta el número 20, perdón, hasta el último número y ya me daban los valores. Ahora, si yo sumo estos datos de la fórmula que acabo de hallar, vamos a sumarlo acá, nos vamos a inicio, aquí está el símbolo de autosuma, le damos autosuma y le damos enter. Este valor que hemos calculado, el 139.3, es el valor del denominador, o sea, el valor de la fórmula esta que tengo acá, el denominador. Entonces yo por acá coloqué denominador, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decirle igual que nos ponga el valor del denominador, es decir, los 139. Ahora vamos a calcular el valor del numerador. Para calcular el valor del numerador, que es la fórmula que estoy señalando aquí, debo tener unos coeficientes que se denominan A sub i. Esos coeficientes A sub i se obtienen de una tabla que es la tabla de coeficientes A sub i de Shapiro-Wilk, ¿ok? Y eso se hace, digamos, para cada dato. Entonces, ¿dónde tenemos esos valores? Aquí mismo en Excel tengo las tablas de Shapiro-Wilk. ¿Y cómo funciona la tabla? Entonces, yo lo que debo ubicar en la tabla es el valor de n, ¿sí? ¿Cuántos datos tengo? Entonces aquí ya viene desde 5 y termina hasta 50, ¿ok? Y los i, que significa, bueno, el orden, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, hasta pues el valor máximo, que en nuestro caso es para n50. De hecho, por eso es que se recomienda hacer la prueba de Shapiro hasta 50 datos. Cuando uno tiene más de 50 datos, se recomienda otro tipo de pruebas. Una de ellas es la de Kolmogorov-Smirnov. Entonces, ubicamos a n. ¿N cuánto vale? 25. Y estos valores que están aquí, que estoy señalando y que estoy tomando,
son los valores del coeficiente. Entonces, estos valores los voy a copiar y los voy a pegar acá, que serían los valores A sub i. ¿Okay? Esos serían, digamos, los valores obtenidos de la tabla. Y posteriormente, estos mismos valores yo tendría que escribirlo debajo, pero con signo negativo. De la siguiente forma, escribo el signo menos, selecciono el valor, el signo menos, el siguiente valor, y así sucesivamente. Ahora, la fórmula nos dice que nosotros debemos multiplicar ese coeficiente A sub i por cada valor de x, que está ya organizado de menor a mayor, Entonces lo que debemos hacer aquí es la fórmula igual el valor del A sub i por el valor de x, que en este caso sería cada uno de los porcentajes de nitrógeno. Entonces aquí multiplicamos y le damos doble clic cuando aparezca ese signo y él nos hace todo el cálculo. Entonces esto también lo debemos sumar y ese, pues digamos, ese fue el valor que arrojó la suma, es decir, que tendríamos lo que está aquí dentro del paréntesis, es decir, a sub i por x sub i nos da este valor, pero la fórmula dice que debemos elevarla al cuadrado. Entonces yo lo voy a hacer acá, donde dice numerador. Entonces igual, selecciono este valor y pues de la misma forma que elevé al cuadrado, es decir, con el símbolo este que les estoy mostrando acá, elevo al cuadrado y le doy enter. Entonces ese es nuestro valor para el numerador y el denominador. Lógicamente W dice que es igual a este numerador por ese denominador, ¿ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer es obtener ese valor de W. Igual sería numerador, perdón, vamos a hacerlo aquí, igual numerador entre denominador. Entonces, aquí obtenemos un valor. Ahora, ¿cómo sabemos con ese valor si nuestra hipótesis que está planteada en este caso nos da a rechazar o no la hipótesis nula? Es decir, aquí lo que buscamos nosotros es saber si la distribución de los datos es normal o no. Entonces, existe otra tabla de Shapiro-Wilk que con este valor y un nivel de significancia predeterminado, en este caso utilizamos el 1%, pero esta tabla de Shapiro está descrita, en este caso, para el 5 y el 1%. Entonces, lo que tenemos que hacer para saber si se rechaza o no la hipótesis de normalidad en la prueba de Shapiro, lo que tenemos que tener en cuenta es esto que tengo aquí en rojo, ¿sí? Si el W calculado es mayor o igual que el W que aparece en esta tabla, entonces consideramos la distribución como normal. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, ¿cómo utilizamos esta tabla? Nos vamos hasta n, que en nuestro caso es 25, ¿cierto? Y comparamos nuestro valor con el del 1%. Fíjense que el valor del 1% en la prueba de Shapiro aquí dice 0,888. A nosotros nos dio 0,95. ¿Qué quiere decir? Que W es mayor, ¿verdad? Este W 0,975 es mayor que 0,88. Por lo tanto, la decisión allí es que los datos provienen de una distribución normal. Entonces, consideramos que la distribución es normal. Entonces, nos devolvemos y aquí entonces decía, los datos tienen distribución normal. Entonces, como ya hicimos la prueba, diríamos sí. Y entonces nuestro estadístico de prueba sería esta fórmula. ¿Ok? Entonces tendríamos que hallar ese estadístico de prueba. Entonces nos vamos acá donde dice cálculos del ejemplo. Y para nuestro estadístico de prueba, si observamos allí en la fórmula, necesitamos calcular el valor de la media. Este valor mu sub 0 lo sacamos de la hipótesis nula. Necesitamos calcular la varianza y necesitamos el valor de n. Entonces eso lo vamos a hacer acá. Entonces necesitamos calcular el n. Bueno, n ya sabemos que es 25. El x barra es el promedio. Entonces igual promedio, ¿cierto? ¿De quién? Pues lógicamente de los 25 datos. ¿Okay? Y la varianza, entonces igual var. Cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, seleccionamos los 25 datos, cerramos. Esa sería la varianza
Mu sub 0 les dije que lo sacábamos de la hipótesis nula, y en este caso es 14,6. Y los grados de libertad, como es una distribución T, y digamos aquí en este caso sería con n-1 grados de libertad, lógicamente entonces los grados de libertad serían 24. ¿Okay? Entonces el estadístico de prueba es utilizar la fórmula que tenemos aquí, x barra menos mu. Voy a llevar la fórmula para allá, para que sea más fácil. Vamos a copiarla. Y la vamos a pegar por aquí, simplemente para mirar y observarla y poder realizar la fórmula. Entonces la fórmula es la siguiente. Igual, ¿verdad? Abrimos un paréntesis. El promedio, que es este valor, le vamos a restar el valor de la hipótesis nula. Cerramos paréntesis y vamos a dividir entre la raíz de la varianza dividida entre el valor de n. Si le damos enter allí, entonces nos dará el estadístico de prueba. El estadístico de prueba es menos 8,55. ¿Okay? Entonces lo que ustedes normalmente hacían en clase con la profe era que buscaban la tabla T y pues la regla de decisión, dependiendo si la cola era de izquierda, era derecha. En este caso, recuerden que la prueba es de cola izquierda, ¿cierto? Pero acá lo que vamos a hacer es que vamos a hallar un p-valor. Es decir, vamos a convertir este estadístico de prueba en un valor de probabilidad. ¿Cómo hacemos eso? Entonces aquí le decimos igual. Habrá una función o una distribución, o tendríamos que buscar la distribución T. Desafortunadamente no hay para cola izquierda, hay para cola derecha. Entonces, pues como ustedes saben, la cola izquierda es complementaria a la derecha, y en términos de probabilidad el valor total es 1, entonces sería 1 menos la distribución T cola derecha, ¿verdad? En este caso, aquí el argumento es X. ¿Qué es X o qué sería X? X sería el valor del estadístico de prueba que acabamos de calcular, y separados por punto y coma tendríamos que escribir los grados de libertad. Entonces, de esa forma nosotros convertimos el estadístico de prueba en una probabilidad. Como la cola es izquierda, entonces por eso hacemos 1 menos distribución T cola derecha. Si la cola fuera derecha, no habría necesidad de restar ese 1. Y si la prueba fuera a dos colas, entonces ahí existe también una distribución T para dos colas. Diría DISTR.2C. ¿Ok? Entonces aquí el p-valor en nuestro caso es 4.76 por 10 a la menos 9. Esto quiere decir que eso es igual a 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 7, 6, 2. Perdón. 4, 7, 6, 2. Es decir, ese valor es lógicamente mucho menor que el nivel de significancia. Entonces, ¿la decisión estadística cuál es? La decisión estadística es que si el valor de la probabilidad, es decir, este p-valor que acabamos de calcular, es menor que el nivel de significancia, la conclusión o la decisión estadística es rechazo H0. Entonces aquí la decisión sería rechazar la H0, la hipótesis nula. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el p-valor el p-valor es menor que el nivel de significancia. Recuerde que nuestro nivel de significancia es el 1%. Este valor es mucho menor que el 1%. La decisión, rechazamos la hipótesis nula. Ahora, el problema no queda allí, porque pues simplemente digo rechazar la hipótesis nula, eso es estadístico. Pero en términos del problema, ¿qué significan? Recuerden que la pregunta era que si la evidencia proporcionada en la muestra apoyaba la presunción de que las zona protegida contenía menos nitrógeno. Entonces, en esos términos, yo debo dar la respuesta. Entonces, la respuesta sería, de acuerdo con la información obtenida en la muestra, siempre debo informar la confianza con que se realiza la prueba. En este caso, un 99. ¿Por qué 99? Porque la significancia era el 1%. Luego, la confianza es su complemento. Entonces, se puede afirmar con un 99% de confianza que la concentración de nitrógeno en las hojas jóvenes
de Rhizophora mangle es menor en la zona protegida. Es decir, la evidencia proporcionada por la muestra apoya la presunción de que las plantas de la zona protegida contienen menos nitrógeno. Entonces, de esa forma debemos responder, no solamente responder rechazo o no rechazo, sino que ese no rechazo o rechazo, ¿qué significa? Una forma fácil de redactar esto es tener las hipótesis de investigación. Cuando uno tiene las hipótesis de investigación y yo digo rechazo la hipótesis nula, estoy rechazando lo que está arriba. Entonces, si yo rechazo lo que está arriba, doy por cierto lo que está abajo. Entonces, ¿qué dice abajo? La concentración en las hojas jóvenes y en la zona protegida es menor. Entonces, claro, ahí sería fácil responder. Lo que tengo, digamos, lo principal ahí es que la muestra sí me dice que la zona protegida es menor. ¿Ok? Entonces allí finalizaría entonces el problema. Muchas gracias por su atención, jóvenes.